Hola cracks, espero se encuentren excelente. La diseñadora narrativa principal de Dead Island 2, Aisha Khan, tuvo una entrevista hace días, donde habló sobre la historia, argumento, elementos no lineales y más detalles del próximo título de Dambuster Studios. Principalmente llamó mucho la atención al declarar que no siente que el estudio tenga que disculparse por las acciones y decisiones que tuvieron lugar antes de que ellos asumieran el control del desarrollo, y solo pide una sentencia justa por parte de los jugadores, lo cual será más que bien recibido por los desarrolladores. Eso fue algo introductorio solamente, pero me gustaría tratar unas cuantas respuestas concretas que aportó Khan, cosas que presagian lo que veremos tanto en Dead Island 2 al momento de su salida como en la futura secuela de este reboot ligero de la franquicia. Cuando se le preguntó por qué suplantaron el tradicional árbol de habilidades de un RPG en pos del Skill Deck, Khan respondió que la analogía y el concepto de un mazo de cartas alienta por su naturaleza la idea de barajar, repartir, cortar y volver a repartir. Es una estrategia más maleable que un árbol de habilidades fijas. Un árbol crece y se expande, pero no cambia. En contraste, una baraja sí lo hace. Repartes una nueva mano y pueden ser cartas completamente diferentes en cada jugada. Si aplicas esto en Dead Island 2, puedes saltar, cambiar tu baraja en el aire y aterrizar con cartas totalmente diferentes para lidiar con lo que tienes delante. Eso es el núcleo del gameplay. Es un estímulo para que tu estilo de juego no sea estático, y los enemigos a los que te enfrentas requieren nuevas y variadas formas de resolver los enfrentamientos contra ellos. Como bien sabrán, uno de los últimos trailers gameplay mostró el modo Furia. De paso, hacía alusión a que el ADN de los Slayers posee una rara mutación que les otorga estos poderes exagerados. En base a todo eso, se le preguntó a la diseñadora si esto se relaciona con la propia historia del juego, y si en algún punto se explicará al jugador por qué no nos convertimos en zombies. La respuesta de Khan fue muy clara. Esto está muy ligado a la historia y también lleno de spoilers. Lo siento mucho, diría todo si pudiera. Pero sí, están absolutamente 100% vinculados a la historia. Aprenderán tanto o tan poco como quieran sobre ellos a medida que avanzas en el juego. Los jugadores que analicen cómo está construido Dead Island 2 encontrarán algunos rastros de migas de pan realmente interesantes, que se relacionan con la ciencia o directamente con los hechos de los brotes anteriores. Obviamente, aquí está referenciando cada entrega pasada de la saga, y no son pocas precisamente, por lo que es seguro suponer que lo que pretenden alcanzar con Dead Island 2 es la conformación de un universo estructurado y con sentido global. Dambuster no quiere darnos las respuestas en bandeja. Por el contrario, ha formulado preguntas y sembrado dudas, pero proporcionando ciertos detalles clave para que los jugadores terminen de armar el rompecabezas, creando así una gran historia de fondo que lo une todo y le da sentido. Khan continuó diciendo: lo que hemos tratado de hacer especialmente es aportar muchos detalles sobre cómo está construido el mundo. Hay narraciones ambientales, diarios de texto, notas de audio y otros tipos de fragmentos y piezas narrativas esparcidos por ahí. Hemos tratado de plantear suficientes preguntas y dar solo los detalles necesarios para permitir a los jugadores formar sus propias teorías. No queríamos que fuera un enorme rompecabezas en donde todas las piezas encajan perfectamente, porque queremos dejar suficiente espacio para el futuro. Así la gente pedirá por Dead Island 3. Permitimos a los jugadores encontrar detalles por sí mismos y descubrir qué podrían significar si reunieran esas pistas, porque tenemos una historia de fondo a nivel cósmico. Tenemos un lore del tamaño de una Biblia que aún está bajo llave. No queríamos volcar toda esa información en este juego porque podría ser bastante tedioso, así que dejamos muchos rastros y pistas en el camino, y estamos muy emocionados de ver lo que reúne la gente. Espero con ansias las teorías que formarán a partir de eso. Está más claro que el agua que Dead Island 2 no solo será una historia autocontenida, sino que serviría al mismo tiempo como preludio de una hipotética tercera parte. Eso no quiere decir que Dead Island 2 esté incompleto ni nada por el estilo, ya que todos los juegos tienen sus secretos, pero muestra cuánto trabajo ha puesto Dambuster en este mundo, y quiere asegurarse de que tenga un camino a seguir. Esta base significa que es posible que ya existan algunas ideas para Dead Island 3, aunque eso es pura especulación por el momento, y que quizás haya lazos narrativos más fuertes que podrían unificar a toda la franquicia, lo cual, en mi humilde opinión, sería absolutamente salvaje. Dicho esto, algunas de estas decisiones para la franquicia también podrían depender de cómo se reciba Dead Island 2 en el momento del estreno. Parecería, tal como está, que la jugabilidad, los personajes y los trailers tienen a los fans muy emocionados, e incluso el personal de Techland está impaciente por probar el juego. Estas fueron las palabras de Timon Smektala, el director de la franquicia de Dying Light, en otra entrevista reciente. No puedo esperar para jugar. En realidad, creo que todos aquí en Techland solo quieren jugarlo y ver cómo se puede desarrollar en manos de otro estudio. Además, sabiendo como profesionales lo difícil que es crear juegos, cruzamos los dedos por Dambuster Studios y por el título. Sentimos que ambos juegos son diferentes, ambos son únicos, y aunque pueden parecer similares, están pensados de maneras bastante diferentes. Deseamos nada más que buena suerte para el lanzamiento de Dead Island 2 y que sea bueno. Sabemos que tuvo un desarrollo tosco, así que esperamos que eso no se refleje en el producto final. Crucemos los dedos.
Si Dan Buster sigue adelante con la tercera entrega, especialmente con todo el trabajo realizado hasta ahora en la franquicia, quizás la espera entre el segundo y el tercer título no sea tan larga como Dead Island 2. El extenso ciclo de desarrollo del juego ha generado grandes expectativas entre los jugadores, y algunos incluso anticipan que Dead Island 2 podría ser un desastre debido a tantos retrasos. Sin embargo, Dan Buster confía en que todo el arduo trabajo realizado en el proyecto finalmente dará sus frutos cuando salga al mercado. En fin, gente, ahí lo tienen, saquen sus propias conclusiones. Definitivamente, ver concretada una trilogía numerada de esta saga haría feliz a más de uno, y me incluyo. Solo resta esperar para saber si esto se hará realidad algún día. Espero el video les haya sido muy útil. Como siempre, espero tengan excelente resto del día. Es todo de mi parte y nos vemos en el próximo.